Francisco Salazar era un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez, de esos del núcleo duro de los Ábalos, Koldo y Cerdán. Con la caída de todos ellos, salpicados por la corrupción, estaba destinado a reinar Salazar, pero llegaron las acusaciones de acoso sexual. Testimonios de mujeres que trabajaban con él en Moncloa, tan explícitos como inquietantes. Este es el caso Salazar. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 4 de diciembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Francisco Salazar, Paco, entiendo, para los amigos, es el último soldado caído de Pedro Sánchez, esta vez por acoso sexual, y todas las acusaciones de mujeres que pesan, en este caso, contra él. Mi compañero Raúl Piña, que es el periodista del Mundo que sigue la información del gobierno, conoce bien este asunto. Raúl, bienvenido, ¿qué tal? Hola Javi, ¿qué tal? Raúl, la caída de Salazar se produjo, es verdad, hace ya unos meses, pero si estamos hablando de él, si estamos hablando de este asunto es porque hay nuevas denuncias, hemos conocido nuevas acusaciones sobre conductas, digamos, explícitamente sexuales, comentarios y gestos impropios, absolutamente asquerosos. Esto es lo que ha pasado, digamos, y por eso estamos hablando en este momento aquí tú y yo de Salazar. Pues ha pasado que se han conocido nuevos testimonios de mujeres que trabajaban con él en la Moncloa y que relatan situaciones de acoso sexual. Relatan vivencias en las que él tiene comportamientos no adecuados, vamos a llamarlos, en los que las mujeres han sentido violentadas y acosadas, comportamientos que han publicado los compañeros del diario.es y en los que, por ejemplo, se relata cómo él sale del baño y se sube la bragueta cuando está cerca de una de las chicas que está sentada, o comentarios de como que les enseñe el escote o como que vuelvan a agancharse para poder verle cómo le queda el pantalón. Entonces esos testimonios se han conocido ahora y enlazan con lo que ya sabíamos en el mes de julio, que era que se conocieron los primeros casos de denuncia sobre el comportamiento de esta persona, Francisco Salazar, y que tienen continuación ahora con estos nuevos testimonios. En mi caso, reconozco que conocí la existencia de Salazar, conocí que existía Francisco Salazar cuando estalló básicamente el caso. A Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores y sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo. A ver, es que es muy revelador todo lo que pasó aquellos días. Esto es lo que decía su compañera de partido, Pilar Alegría, justo antes de que Salazar fuera nombrado, porque ese era el plan, que tuviera un puesto en la Secretaría de Organización del PSOE. Pero lo que pasó es que salieron a la luz todas las acusaciones y Alegría tuvo que rectificar, así lo hizo. Yo conozco a una persona como Francisco Salazar desde hace muchos años, que es un compañero del partido, no conocía lógicamente esa información a la que ustedes aludían y yo desde luego, creo que el paso que ha dado, ese paso de retirarse, dar un paso atrás en todas sus responsabilidades. La cuestión es que Salazar, Raúl, iba a estar en ese equipo que iba a sustituir a Santos Cerdán, iba a estar en un puesto clave tras la caída de Santos Cerdán, pero eso no llegó a suceder porque pasó lo que pasó. Esto sucede la mañana del 5 de julio de este año. Ese día se celebra un comité federal, que bueno, porque la gente lo entienda, es como la gran reunión del Partido Socialista, la reunión de todos los cargos más importantes. Se va a celebrar y ahí se va a nombrar un nuevo secretario de organización, un nuevo equipo de organización. En ese equipo, quien va a tener la voz cantante es Francisco Salazar, que como te dices tú, toma el relevo de Santos Cerdán. Ese relevo no se consuma porque esa madrugada se conocen los primeros testimonios de mujeres que relatan situaciones de acoso y entonces el partido ahora dice que le cesó de manera fulminante. Hay que recordar que en ese día lo que nos cuenta el partido es que él es el que decide apartarse voluntariamente. Sea como sea, no se consuma ese nombramiento. Bueno, muchas gracias a vosotros por atendernos. Son unas elecciones efectivamente importantes porque después de estos años de gestión del gobierno de Pedro Sánchez, en el que hemos logrado grandes avances
en materia de laboral, en materia Aquí Francisco Salazar, que lo ha sido todo en el PSOE y que ha ocupado puestos absolutamente claves en la Moncloa, siendo como era pues una persona del núcleo duro del presidente del gobierno. Es más, es que Salazar fue uno de los arquitectos, es verdad que discretos pero esenciales, de esa operación que permitió a Pedro Sánchez reconstruir apoyos, movilizar a la militancia otra vez y derrotar a Susana Díaz en las primarias del PSOE, las segundas primarias a las que se presentó Pedro Sánchez. Es que sin todo ese trabajo organizativo y de base, esa candidatura, la de Sánchez, muy difícilmente habría logrado los avales, ni siquiera la estructura que siempre es necesaria en cualquiera de estos casos, pues para ganar un proceso como este. Esto para que te hagas una idea de la importancia de Salazar. Raúl, ¿qué poder tenía, cuéntame, Salazar? ¿Cómo de cercano era realmente Salazar a Pedro Sánchez? Francisco Salazar cierra lo que es el núcleo duro de Pedro Sánchez, ¿vale? Las personas lo habrán visto en imágenes y en fotos más de una vez. Sale con Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el tercero en la foto es Francisco Salazar. Él era una persona de absoluta confianza de Pedro Sánchez hasta el punto que era la persona que hacía de nexo entre el PSOE y Moncloa, entre el gobierno y el partido. Era el puente, ¿vale? Y para que nos hagamos una idea de por qué es tan importante, Salazar se va a trabajar a Moncloa, sale de Moncloa en 2021 cuando el presidente del gobierno prescinde de Iván Redondo, porque trabajaba con Iván Redondo. Le buscan acomodo como presidente del Hipódromo, aquí en Madrid, que es un cargo muy bien remunerado, digamos poco exigente, muy bien pagado. Y al año y medio es vuelto a recuperar para trabajar de nuevo Moncloa en el gabinete del presidente del gobierno, asesorando al presidente del gobierno. Con lo cual, un viaje de ida y vuelta porque es una persona de su núcleo duro. Pues esto creo que nos da una idea de lo que significaba Salazar, de lo cercano que era a Sánchez y todos esos cargos que ha tenido tanto en Ferraz como en Moncloa. Raúl, aquí hay una cuestión un tanto sospechosa en todo este caso. Tiene que ver con que las mujeres que fueron acosadas evitaron los canales de presidencia para acusar a Salazar, lo que me lleva a preguntarme si se intentó tapar o se intentó de alguna manera que esto no salpicase directamente a Moncloa. A ver, para situarnos, los hechos o las vivencias relatadas por las mujeres de situaciones de acoso suceden en el Palacio de la Moncloa, en el departamento que lideraba Francisco Salazar. Sin embargo, las denuncias se tramitan a través del canal anónimo del PSOE. La pregunta es clara, si las situaciones de acoso laboral, acoso sexual, suceden en el Palacio de la Moncloa, ¿por qué no se tramitan a través del protocolo antiacoso que existe en el Palacio de la Moncloa y si se hace en el del PSOE? A día de hoy, preguntas en el gobierno y te siguen diciendo que no tienen constancia de ninguna denuncia, que allí no hay interpuesta de ninguna denuncia. En Moncloa, a raíz de que estallara el caso, se han dado cursos de prevención de situaciones de acoso. Se ha mandado correo electrónico recordando cómo se debe actuar en caso de que se sufra o se conozca una situación de acoso sexual. Y no hay ninguna denuncia. Es cuanto menos llamativo que si existe el mismo canal que en el PSOE o que en otra empresa que tenga este protocolo, porque este protocolo, por ejemplo, es para toda la Administración General del Estado, no se tramite por Moncloa. ¿Por qué? Es un hecho claro o evidente, y alguna de las mujeres lo relata en su escrito de denuncia, existe miedo, tienen miedo a las consecuencias, a lo que pueda suceder. Bueno, ahí está la pregunta, ¿por qué en la Moncloa no existe ninguna denuncia cuando las situaciones se sufrieron allí? Bueno, yo en primer lugar, lo dije además recientemente, una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Llegados a este punto, creo que tenemos que hablar del momento en el que precisamente llega esto para el PSOE, para el gobierno, pero sobre todo para Pedro Sánchez. Ahí tenemos todos los casos de corrupción que le rodean o que le salpican directa o indirectamente, de los familiares, de su familia, a los casos que tienen que ver con el partido. Recordemos, Santos Cerdán, anterior secretario de organización del PSOE, ha pasado por la cárcel, ahora ya está fuera desde hace algunas semanas, pero es que Ábalos, el anterior, ahora mismo sí que está en la cárcel, está en prisión preventiva, está en Soto del Real.
Esto, Raúl, llega en el peor momento de Sánchez. Entiendo que esto es un poco complicado, porque además, y esto es muy importante, no quiero que se me olvide, se ven afectados con todos estos casos dos asuntos de los que el sanchismo, el propio Sánchez, ha hecho absoluta bandera, que son el feminismo y la corrupción. Y ahí tenemos todo este comportamiento con las mujeres, todo el asunto de la prostitución en los otros casos y la corrupción. Yo creo que es una tormenta perfecta. Dices tú, 2 secretarios de organización en la cárcel y el tercero, el que iba a ser nombrado, apartado del partido por denuncias de acoso sexual. Es una situación delicada. ¿Cuál es el peor momento de Pedro Sánchez? Es difícil saber cuál es el peor momento de Pedro Sánchez porque yo creo que esta pregunta nos la hemos podido hacer varias veces. Es un momento delicado. ¿Por qué? Porque además es un golpe en 2 patas claves del Partido Socialista del Gobierno. 1, la lucha contra la corrupción, que fue el leitmotiv con el que llegó a la Moncloa, con una moción de censura contra la corrupción, que por cierto defendió a Ábalos. Y 2, el feminismo. El PSOE presume de ser el partido abanderado del feminismo en España, que lidera el feminismo. Y es verdad que ahí están los datos de las elecciones, que el voto femenino es clave para ellos, en torno a un 60% del total de sus votos. Claro, tienes por un lado a una trama corrupta que operó en el gobierno con unos comentarios absolutamente deleznables sobre mujeres y prostitutas. Y a un alto cargo de Moncloa y del partido denunciado por situaciones de acoso sexual. Es que es un golpe tremendo a esa bandera del feminismo. De hecho, hay ministras que ahora están intentando marcar distancia y que te reconocen que hace un daño terrible a la credibilidad del PSOE esta situación. Son comportamientos asquerosos, deleznables, que no tienen cabida en un partido político, en ningún partido político y menos en el Partido Socialista. Ahora, claro, pues se intentan marcar distancias, con todas las dudas que hay además acerca de cómo se ha gestionado todo este caso, en el que al menos 3 mujeres que han trabajado a las órdenes de Salazar pues han denunciado situaciones de acoso, las que contaba Raúl al principio. En las últimas horas lo que ha hecho el PSOE ha sido convocar, además de urgencia, a los responsables de igualdad ante toda esta polémica y todo este asunto. ¿Podemos decir, Raúl, tú que conoces también bien al partido, que hay malestar interno en el PSOE? Hay enfado porque, claro, hay que pensar que un partido, en este caso el Partido Socialista, lo compone mucha gente, muchos cargos, que hacen su trabajo todos los días, que van a día, que cumplen con lo que hacen. Claro, se ven arrollados por este tipo de situaciones. Claro, ¿cómo puede ser que en la cúpula del partido sucedieran estas cosas, se reaccionara a posteriori cuando se tiene conocimiento y no se previniera de que no sucediera? Entonces, claro, pues hablas con la gente del partido, con las mujeres del partido y te hablan de comportamiento indigno, de actitudes asquerosas, de que, bueno, vale, que esto no es exclusivo de un solo partido, pero que somos el partido del feminismo, ¿cómo podíamos hacer? Y eso de que muchas te reconocen es que esto les hace mucho daño porque es un misil en su línea de flotación. Pues este es el caso Salazar, este es el último soldado caído de Pedro Sánchez, esta vez por acoso sexual, con esas últimas denuncias que han salido a la luz. Raúl, gracias. Gracias a vosotros. Raúl Piña es quien ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, que ya sabes que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.